Es que estás hablando de política y no de historia. Es que la historia es política, el arte es político, la música es política, todo es político. Una prueba de que la leyenda negra es absurda es la Guardia Civil, porque el duque de Ahumada, que funda la Guardia Civil, es descendiente directo de Montezuma. Hoy en Quorum Podcast tenemos a Mario Opazo, escritor y divulgador histórico. Le dije, mira, estoy a 50 metros de la valla, veo Gaza. Además sentía el suelo cómo se movía por las bombas, porque había alto el fuego, pero había francotiradores del otro lado. Le dije, aquí no ha nevado nunca, no hay nieve. Los reinos cristianos que existían en la península, a diferencia de otros reinos cristianos en el resto de Europa, los judíos aquí tenían cargos importantes dentro de la corte. El siglo de oro español no hubiese existido si no hubiese sin judíos conversos. Es que el rey de Marruecos no es solamente rey de Marruecos, es descendiente directo del profeta Mohammed. Él tiene un título que es comendador, no es cualquiera dentro del Islam. Y eso es mucho poder, porque no solamente es una figura política, es una figura espiritual. Cuando tú piensas, ofendes siempre, pero tienes que aprender a vivir con ello. Siempre va a haber alguien que se va a sentir ofendido, pero tú no puedes limitar tu libertad por pensar que otro se va a ofender. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a Quorum Podcast. Hoy tenemos un tema. Señores, cuando yo empecé a hacer este podcast, obviamente tenía que abordar, pues, de lo que sé, de lo poco que sé, que es de política, de actualidad, pero a mí me encanta la historia. Es algo que creo que es fundamental que todo el mundo entienda y que todo el mundo se interese, porque explica lo que somos hoy y probablemente lo que seremos en el futuro. Hoy tengo el honor y la suerte de estar con Mario Opazo. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por venir, estrenando nuevo libro, Leyendas de Castilla. Leyendas de Castilla. ¿Tu primer libro? Es mi primer libro, sí, es un conjunto de relatos y de historias que tiene siempre como origen Castilla o como destino Castilla. Es un hilo conductor, yo trato en este libro que sea un hilo conductor. Que explica España, básicamente. Es que yo creo que en estas historias, que me las he inventado todas yo, más o menos, pues yo lo que trato un poco es Castilla la veo como la madre, ¿no? Y como esa madre que ha sido maltratada por su hijo, su hija en este caso sería España, e Hispanoamérica. Pero también Sefarad, porque date cuenta que al otro lado del charco pues se habla castellano. Tú hoy en día hay sitios en la ciudad antigua de Jerusalén que se habla ladino, que es castellano. Son tradiciones castellanas. En Estambul también, que son todos estos judíos que fueron expulsados y que estuvieron en lo que era el Imperio Otomano, ¿no? Entonces, la dimensión de Castilla es enorme. Entonces, es un poco lo que yo he querido plasmar humildemente en este libro. Hablaremos de él. Quiero empezar el podcast lanzando una pregunta que creo que nos debemos de hacer, ¿no? Y es, Mario, ¿crees que España, los españoles, conocen de verdad su historia o vivimos en una versión distorsionada de nosotros mismos? Yo creo que los españoles no conocemos nuestra historia y es una lástima porque tenemos una historia fascinante, o sea, en todas las épocas. Y creo que vivimos en una etapa en la cual, por una parte hay una búsqueda otra vez, la gente quiere saber porque ya oficialmente no se explica la historia, o se maquilla, o se tergiversa, o se adultera, o como lo quieras decir, pero claramente los españoles muchas veces no conocemos nuestra historia. Y creo que y no conocer nuestra historia, como tú bien lo has dicho, es no tener nuestra memoria. Y si no tenemos memoria, no tenemos presente y menos vamos a tener futuro. Tenemos esta frase cliché, ¿no?, que siempre se dice, ¿no? La historia es cíclica, es que es verdad. Porque no, es que, vamos a ver, el ser humano es cíclico en general, ¿no? Tenemos comportamientos. Por lo tanto, si no conocemos nuestro pasado, y esto cobra especial relevancia hoy en día con las crisis que tenemos en muchos aspectos, como migratorias, la tensión con el Islam, que la gente no lo quiere decir, pero es que hay una tensión con el Islam. ¿Es nuevo? No es nuevo. No, es que los reyes católicos, no es que de los reyes católicos, estamos hablando de Felipe III, ya habían tensiones. Bueno, y las tensiones terminaron en la expulsión de los moriscos, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor sería importante, yo siempre digo, que a lo mejor los políticos, de alguna manera sosegada, pues aprendieran de esto, ¿no? Leyeran, ¿no? Porque es importante. Es una de las cosas, el bajísimo nivel
de nuestros representantes. Al final nuestros representantes políticos son un ejemplo de lo que somos nosotros. Muchas veces lo critican, es que cómo puede estar gobernando esta gentuza, esta panda de inútiles y tal. Coño, que les votamos. Que les votamos nosotros. O sea, decir, que no están ahí por arte de magia, que somos nosotros los que los elegimos, ¿no? Y al final, la historia siempre ha sido... La historia, el relato de esa historia, un arma poderosísima de control político. El arte también, todo. O sea, es que, por ejemplo, cuando tú creas contenido de historia, mucha gente te dice, con alguna vez mencionas alguna cosa que se considera hoy en día político, es que estás hablando de política y no de historia. Es que la historia es política, el arte es político, la música es política, todo es político. O sea, siempre ha sido así, no es una cosa nueva. Por lo tanto... Sí, lo que dices tú, el perfil de nuestros políticos. Bueno, mira, yo ahí creo que el perfil de nuestros políticos son personas, no son ignorantes, son ideologizados. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. El ministro de Cultura. Este señor es un hombre profundamente culto, extremadamente culto. No, yo no estoy de acuerdo con sus políticas, evidentemente, pero hay gente que dice, no, es que es ignorante. No. Este señor es extremadamente culto. Se ha educado como una élite, básicamente, entre manjares y algodones. Entonces, ¿por qué te dices, pero por qué toma tales decisiones? Porque está profundamente ideologizado. Pues sí, es que claro, la forma en la que te cuentan la historia es fundamental. Es fundamental. Fíjate, porque ya no es cómo te la cuentan, sino qué te cuentan. Porque ahí nosotros hablamos muchas veces de no conocemos nuestra historia. Por ejemplo, no entendemos, o mucha gente no entiende, porque no lo han explicado bien, la llegada de Colón a América. Pero no hace falta irse tan lejos. Es que la historia reciente de lo que ha pasado hace 20 años en España, con la historia de ETA, por ejemplo, o con la transición, con el franquismo, tampoco lo entienden. Y claro, es que, bueno, yo hace poco, relativamente poco, que salí del colegio. Salí del instituto y salí de la universidad. Y es que lo poco que me han explicado va con pinceladas y seguro que si yo tomara ahora mismo mi libro de historia, alucinaría con las cosas que me cuenta. Totalmente. Yo le pregunto a mi hermana pequeña y es que... Es una fábula lo que estudian. Es que es una fábula y además, aunque se lo expliquen bien, lo poco que le explican, es que prácticamente no le explican nada. Ese es el problema. No le explican nada y la verdad que yo creo que es muy triste. A mí me pasó una anécdota paseando en el Parque del Oeste, ¿sabes? Que hay un monumento a la chata, ¿no? A la infanta Isabel de Borbón. Y había una chica que le estaba explicando a otra chica de intercambio sobre esa mujer, ¿no? Y decía, bueno, pues le hablaba en inglés, porque supongo que era de intercambio, pero una chica de aquí, ¿no? Y le decía, no, era Isabel la Católica. Entonces yo dije, bueno, yo a veces cuando pasa esta cosa digo, voy a intervenir, ¿no? Pero luego dijo, no, es que ya no puedes intervenir, porque estamos hablando de una diferencia de siglos. Además, ves cómo está ataviada la mujer y la chata, es eso, son otras modas y tal. Y digo, bueno, y esto, claro, es una radiografía del desconocimiento total, porque esa chica no es que esté ideologizada, es simplemente lo que ella ha absorbido, lo que le han enseñado los maestros. Y cuando hay yo tengo amigos que son profesores y algunos me cuentan que cuando ellos quieren un poco explorar o despertar esa inquietud de los estudiantes, decir, mira, pues, ¿sabes? Pues es... Sí, le paran. En inglés, hold your horses, ¿no? Sí, le paran los pies. Al final tienen sus programas y es lo que toca. Hablemos un poquito de historia. Mario, ¿cuál es el episodio histórico español más manipulado o peor contado para ti? Bueno, hay muchos. Y hay muchos. Pero, a ver, para no hablar de la guerra civil, que esto evidentemente ya se habla mucho, pero a mí, por ejemplo, creo que hoy cobra especial relevancia la expulsión de los moriscos por Felipe III. ¿Por qué? Porque es una cosa que no se cuenta mucho, no se habla mucho, y lo que se habla es como este señor se despertó un día y que se vaya esta gente porque me molestan. Y eso no es así, porque pasaron varios reyes tratando de integrar a estos grupos de personas. Evidentemente había matrimonios forzosos, tal, lo que tú quieras, no lo de la época, ¿no? Porque tampoco lo puedes analizar desde la perspectiva del presente, ¿no? Pero ¿eso qué te revela? Eso te revela que esta gente, esos grupos de personas, nunca se lograron integrar. Nunca se lograron integrar. ¿Por qué?
porque representaban una amenaza para la monarquía, porque podían pactar con otros poderes extranjeros, como podía ser el Imperio Otomano, que estaba en expansión, y no te podías fiar de él. O sea, lo que hizo este hombre, Felipe III, yo lo habría hecho también. Cuéntame qué fue lo que hizo. Los expulsó, básicamente los expulsó a los moriscos, porque representaban un peligro para la estabilidad interna. Tú imagínate, es como tener, es gracioso esto porque lo tenemos más o menos, es como tener dentro de tu territorio un grupo de personas que boicotea tu propio territorio. Entonces, Vale, me viene a sonar. Claro, tú, para llegar a esa conclusión, has tenido que estudiar lo que ocurrió realmente, ¿no? Te pregunto, ¿cómo se llega a esa información después de tantos años intentando manipular ese tipo de información? bueno, están las crónicas de la época, ¿no? Esas todavía no se han manipulado, se esconden bastante, pero bueno. Hoy en día yo creo que es muy difícil no indagar en lo que, en más fuentes, ¿no? Y contrastar la información. O sea, lo que yo puedo decir, pues habrá muchas personas que dirán, bueno, pues no es cierto, o Ujú. tal, lo que sea. Y posiblemente lo pueda ser, pero esa es la idea, ¿no? Que tú tengas distintas fuentes y en base a esas fuentes tú te puedas formar una opinión. Lo que estamos viviendo hoy en día es que te dicen, esta es la verdad. Ah, vale, pero es que yo creo, no, usted no cree nada, esta es la verdad y se acabó. Y entonces el espíritu crítico, ¿dónde está? Es lo que está pasando hoy en día en las universidades públicas. La universidad era un espacio de búsqueda de la verdad. Si tú, por ejemplo, te remontas a la Universidad de Salamanca, pues en la Universidad de Salamanca estaba Francisco de Vitoria, que cuestionaba el poder. Estamos hablando de una época en la cual, Por hacer eso de que cortaba la cabeza. pero no te la cortaba. ¿Somos legítimos para ir allí? ¿Cuál es el origen del poder? O sea, hoy en día, ¿podemos cuestionar el poder en una universidad pública? ¿Podemos, puede haber un grupo de personas disidentes a lo que es básicamente lo que se supone que debería pensar la mayoría y ir a un espacio de debate ideológico, que es la universidad, donde puedes debatir libremente sobre eso? No. Y tú miras, ¿cómo? Bueno, muy simple. Tenemos los casos de la Universidad de Barcelona, de Autónoma de Barcelona, con estos chicos de Sacabat. Eh, Tú me dirás, ah, bueno, pues es que Mario se ve que es de ultraderecha. No, no es que yo sea de ultraderecha, es que estas personas que son estudiantes de allí también tienen el derecho legítimo de plantear sus ideas en el espacio universitario que está dedicado para eso. Ujú. Entonces las universidades hoy en día, las universidades públicas, yo siempre lo vinculo al concepto este de la nueva izquierda a partir de 1968, pasa a ser un campo ideológico, ¿no? Ujú. Entonces Sí, ya de pasa de adoctrinamiento. adoctrinamiento. Entonces no puedes pensar distinto. Y si piensas, básicamente eres un valiente y Ujú. te cancelan, te señalan y todo esto. Entonces, Te generan incentivos para que te calles, sobre todo para que no molestes. O sea, para que el profesor tampoco pelee por una educación más justa. claro, mira, yo te voy a dar un caso que conozco a estas dos personas, pero no las voy a nombrar, ¿vale? Por su seguridad. Son dos estudiantes universitarios en una universidad pública de Castilla y León, ¿vale? Estas dos personas han sufrido, o sea, cancelaciones y señalamiento, voy a utilizar la palabra presuntamente por los profesores, y dirás, ¿por qué? Tú dirás, ¿son de izquierda? ¿Son de derechas? No, pues estas personas son judías, son judías, En España en España, hace unos meses. está habiendo un aumento tremendo del No, antisemitismo aquí. claro, tú puedes profesar la religión. Se supone que tenemos libertad, ¿no? Yo puedo Mm. profesar la religión que quiera o no creer en nada, ¿no? Esto es una cosa mía. Pero que ya esto se utilice desde una institución pública presuntamente financiada por el dinero de todos, que se supone que es un sitio de búsqueda de la verdad, señalar a tal persona y hacerlo responsable por decisiones políticas de un país, que a lo mejor ese chico, estos dos chicos en cuestión, no han ido nunca. Entonces,
Y eso es a nivel institucional. Ujú. Y eso no está bien. Ujú. No, eso son directrices, ¿eh? O sea, es decir, ya te digo que son directrices. Yo lo puedo entender que sean directrices, pero tenemos que tener un poco de sentido común. O sea, para mí, si yo ahora salgo por aquí por la calle, no voy a matar a perros. Porque yo entiendo en mi conciencia que eso no está bien. ¿Vale? Pues si yo soy una persona cultivada, pues soy un catedrático además, porque para ser profesor tengo un doctorado, o sea, he leído, he debatido muchas cosas, yo no puedo actuar de una manera tan sectaria. No, desde luego. O sea, es algo que llama mucho la atención, sobre todo por por esa incredulidad que te genera que, coño, hay alumnos que les dé miedo decir ciertas cosas en un ambiente como es. Pero tienen, o sea, los incentivos que te generan en el largo plazo. Eso. Yo entiendo que la gente tenga miedo. Uh-huh. O sea, y te voy a dar otro caso que ya no son estos periodistas que se les rotula de todo, ¿no? Que son activistas, no sé qué. Vamos a ver, la labor de un periodista es buscar la verdad y hacer preguntas incómodas. Punto. Ahora que haya toda una campaña mediática y a esas personas no solamente se las cancela, se las señala, sino que se las trata de destruir. Eso no está bien también. Uh-huh. Entonces, si yo soy un ciudadano y tengo a mis representantes públicos y estos señores representantes públicos, todo le pregunta, oiga, usted es muy guapo y está muy bien, ¿eh? Me encanta su chaqueta, qué corte de pelo fantástico, y todos le aplauden y no le preguntan, oiga, mire, pues ha pasado esta situación, ¿usted qué cree? Ya. Sí. Entonces sí. hay uno que dice, oiga, pero su corte de pelo está muy bien, pero me gustaría hablar por esto que ha pasado, ¿qué opina usted? Fuera de aquí. Ya, es tremendo, es tremendo. Y lo hemos normalizado nosotros, sí, como totalmente. hemos normalizado ahora el antisemitismo. Se ha normalizado. Ya, pero es que tenemos el tema de Gaza. Vale, tú puedes estar en contra de la política o cómo ha gestionado el conflicto el señor Netanyahu. Y el señor Sánchez podrá tener su opinión. Ahora bien, tú no puedes culpar a todo un pueblo, porque nos podría haber pasado a los españoles. Cuando estaba ETA, en sus momentos más álgidos, ellos también tenían atentados en Francia. ¿Qué pasa si nosotros, los franceses, a los españoles, decir, es que todos los españoles son terroristas y son etarras? Y por solidaridad, pues les vamos a excluir de todas las competiciones deportivas, les haremos boicot. Si hay un restaurante que vende la paella valenciana en París, boicot porque son responsables. Es un buen punto de vista verlo desde ese punto. Estuviste hace poquito en Israel. Sí. Te quería preguntar cómo está la cosa allí. Bueno, a ver, yo en Israel había estado antes y bueno, pues... A ver, el pueblo judío es un pueblo muy resiliente y la verdad que tiene es un pueblo y es un pueblo alegre a pesar de toda la situación. Y yo fui en el periodo que fue diciembre en el cual había tregua, ¿no? O se estaban resolviendo las cosas de alguna manera. Pues sí, la gente está cansada. La gente está cansada y está cansada también porque dentro de Israel hay muchas personas que están en contra de su propio gobierno, como pasa en cualquier democracia normal. Pero están cansados de ser señalados, ¿no? Perdona que interrumpa este podcast, pero tengo que dar una noticia fantástica. Quorum Podcast tiene nuevo patrocinador. Y se trata de nada más y nada menos que de Andorrano Joyería. A partir de hoy, en cada programa, cada domingo, os voy a ir enseñando las piezas de oro y plata que voy a adquirir para mi colección. Y antes de enseñaros la primera pieza, deciros que a todos los que compréis en Andorrano con mi link, que os encontraréis en la descripción de este vídeo, cuando lleguéis al carrito de la compra, si ponéis la palabra Javier Cabello, todo junto, los gastos de envío, los portes, serán totalmente gratuitos siempre y cuando compréis por un total de 300 euros o más, para que os llegue piezas como las que os voy a enseñar totalmente seguras a vuestra casa. Y la primera pieza de la colección se trata de una onza de oro puro español. Se trata de la onza del oso pardo. Una onza que equivale a 31,1 gramos de oro puro. Mirad qué maravilla, qué bordado espectacular. E insisto, todos aquellos que queráis comprar piezas como esta, o lingotes, plata y un montón de cosas, echarle un ojo a la web y poniendo Javier Cabello,
los gastos de envío serán gratuitos. Os iré enseñando más piezas a lo largo de estos próximos meses y muchísimas gracias, Andorrano, por confiar en Quorum Podcast. Seguimos. De ser señalados, y esto al principio parecía como un tema anecdótico de la izquierda, que la izquierda, aquí voy a decir una cosa controvertida, siempre ha sido antisemita, y luego en sectores de la derecha que ahora de alguna parte pues se ha reavivado este tema, ¿no? Entonces están un poco cansados, y yo me sentiría también cansado, yo me sentiría también profundamente cansado. Y yo que estuve allí ahora en Israel, que estuve en Jerusalén, en Tel Aviv y un poco más en el norte, pues de allí la gente, cuando yo decía español, que nuestro país es beligerante, pues bien recibido. Pero ¿son conscientes de la actuación que está teniendo el gobierno español, la postura del gobierno Sí, español? Sí, ¿no? Se sí, enteran de todo lo que está sí, ocurriendo, ¿no? sí, te lo dice. Pero ellos tienen una cosa que nosotros no tenemos, creo yo, que es la capacidad de distinguir que yo no soy el señor Pedro Sánchez ni su política, sino que soy un español más, Ujú. ¿vale? Y que a mí no me puede culpar si esa persona de Israel piensa que mi gobierno está actuando mal contra ellos. Ujú. ¿Y qué opinión suele tener el pueblo israelí respecto a su gobierno? ¿Es cierto que hay un grupo mayoritario de gente que está en contra de Netanyahu y Sí, quieren... Sí, ¿no? sí. ¿Y crees que puede haber conflicto civil entre ellos mismos por esta situación? No, porque no, o sea, conflicto civil no. O sea, yo creo que el señor Netanyahu va a perder las elecciones a final de año. Mm, Y ya está. Ujú. Y seguramente será juzgado con esos presuntos casos que dicen que tiene de corrupción o algo así, que a todo esto, si tú los investigas, son irrisorios a lo que tenemos aquí. Pero bueno, el sistema israelí es bastante... Date cuenta que es una democracia joven y están rodeados de países que no son democracia en el sentido occidental que nosotros entendemos. Entonces, ellos son muy celosos de eso y lo tratan de alguna manera, proteger y sus instituciones y tal. Yo creo que sí. O sea, en Israel hay un grupo mayoritario de personas que están muy en contra de esto, de cómo se ha llevado el conflicto y tal. Sí, pero como en cualquier sitio. Ujú, ujú. Volviendo un poquito al tema histórico, y mira, y enlazándolo con el tema del pueblo judío. Por ejemplo, Sí, aquí en España, no. O sea, intento recordar, ¿no? Yo sí. poniéndome como antiguo alumno, ¿qué he escuchado yo, ¿no? Y cuando hemos hablado del pueblo judío en algún momento, solamente se ha hablado de la época en la que los reyes católicos acaban expulsando Mm. a los judíos. Lo que pasa es que entiendo que la historia de España está muy ligada también al pueblo judío, en cierta Sí. parte. Con lo cual, cuéntame un poquito la perspectiva, realmente, lo que tendríamos que entender los españoles sobre ese pueblo, ya que estamos hablando de esto. Mira, y es muy interesante lo que tú dices, porque resulta que los reinos cristianos que existían en la península, a diferencia de otros reinos cristianos en el resto de Europa, los judíos aquí tenían cargos importantes dentro de la corte. Ujú. O sea, eran Bueno, y eran una élite. financiadores, claro, No, pero no solamente eso. Ujú, Las artes, la escuela de Toledo, ujú, ujú, los sabios, toda esta gente que traducía, que tal, eran personas, o sea, en un centro de saber, no ujú, solamente económico. Siempre nos quedamos con el tema económico, pero habían muchas más cosas. Por lo tanto, eso marcaba una diferencia. Y luego, el siglo de oro español no hubiese existido si no hubiese, sin judíos conversos. Santa Teresa era nieta de un judío converso. Porque está documentado porque estuvo en la Inquisición. Fray Luis de León era hijo de padre y de madre converso. Y estuvo en la cárcel porque tradujo, bueno, entre otras cosas, porque tradujo el Cantar de los Cantares, que está vinculado al rey Salomón, del hebreo al romance. Oiga usted cómo, porque tenía conocimiento del hebreo, evidentemente. ujú. Y eso le valió una temporada en Valladolid en una celda, ¿no? Y claro, es que no existiría. No existiría. Yo a veces cuando me invitan a algún sitio para hablar sobre algún tipo de teorías de estas de conspiración y tal, estamos hablando, es que Santa Teresa, doctora de la Iglesia, no es Ujú. cualquier santa. Sí, sí, sí. Claro, entonces a mí tampoco me gusta hablar del legado judío, porque yo creo que no es un legado judío. Yo creo que o sea, yo creo que
está mucho más arraigado que un legado que unas personas que estaban aquí y luego se fueron. Está mucho más arraigado. Claro, o sea, forma parte de la historia. Totalmente. Sí, sí, como por ejemplo también el paso del Islam por aquí. O sea, quiero decir, a mí lo que no me gusta es, como tú dices, catalogar a ciertos grupos como que intervinieron. Quiero decir, al final es parte de la historia, conjunta. Pero hay una cosa muy distinta. A ver. Porque los judíos que se convierten, que son muchos, ahora hay unos estudios, porque yo siempre tenía una teoría. Claro, se puso a los judíos en 1492, ¿no? Pero claro, las élites no se van, se convierten al cristianismo. Y luego se casan con casas importantes, ¿no? Y tal. Esa gente, estos conversos, se integran de la noche a la mañana y pasan a ser castellanos nuevos y tal. Perfecto. Los otros no. El mundo musulmán no. No, que sí, que no. Vale. No. Entonces, claro, aquí tenemos un aspecto muy importante de este pueblo. O sea, los que se quedan se pasan a ser parte de lo que somos hoy en día. Se mezclan con la población. Se casan con otras familias. Pues esto todos lo sabemos, ¿no? En Castilla. Sí, sí. Bueno, cuantísimo apellido judío hay en España. Que venga, el otro día, hablando con mi cuñado, se enteró a través de un judío que conoció. Dice, ¿sabes que tu apellido tiene que ver con judíos? Y me contó una historia, no sé si me puedes ayudar a bajarla, que era, se llama Piñero. Y contaba algo así como que muchos judíos pues cogían apellidos de árboles. Sí. O de oficios. O de oficios, correcto. Y entonces al final los transformaban y dice que sepas que con una alta probabilidad tienes descendencia judía. Sí, es como en catalán herrero. Sí. Claro. Sí, eran oficios. Pero claro, luego estamos hablando de las élites que luego se casaban con las hijas o los hijos de las familias importantes. Y esa gente pasó a ser parte de lo que es... Por eso siempre digo, el siglo de oro no se entendería sin los sefardíes. Y además los sefardíes son muy importantes porque dentro del judaísmo, pues los grandes pensadores o los grandes, sí, digamos, teólogos, por decirlo de alguna manera, son sefardíes. Son sefardíes. Y en Israel, por ejemplo, sabes que están los Askenazis, los Mizrahi, bueno, hay varios, ¿no? Grupos, ¿no? El pueblo judío es uno, pero hay varios, ¿no? Grupos, ¿no? Y los sefardíes, pues, son los sefardíes. Sí, ¿no? Son los sefardíes, o sea... Ya. Volviendo un poquito a la historia de España. Sí. Mario, si tuvieras que elegir el momento histórico más importante, sí, ¿cuál elegirías? Momento histórico más importante. Bueno, mucha gente dice que son las Navas de Tolosa, ¿no? Pero yo siempre me decanto por la conquista de Fernando III a Sevilla. ¿Por qué? Que para mí debería ser el padre de Andalucía y no el señor Blas Infante. Eso es tremendo, ¿eh? Debería ser el padre de Andalucía San Fernando III, no Blas Infante. Lo puedo repetir 30 veces. Es que el otro día estuve leyendo concretamente de esto porque hubo un discurso que no sé si fue un concejal de Vox o quién fue que estuvo explicando el por qué. ¿Puedes resumirlo? Porque hay mucho andaluz que me sigue y quiero que sepa por qué estás diciendo lo que estás diciendo, porque es tremendo, ¿eh? No es tremendo. Vamos a ver, Fernando III está en la Catedral de Sevilla. Él logra esa plaza, ¿vale? Y lo hace... este hombre evidentemente era un rey, era guerrero y tal, pero era un hombre que tenía una forma de asediar las ciudades para causar las menores víctimas, ¿no? Y él además estaba totalmente vinculado espiritualmente por su madre, ¿no? Era una persona profundamente religiosa. Y él básicamente es el que le da a Sevilla, la vuelve al cristianismo y a toda la identidad que hay en Sevilla relacionado con la religión católica, es gracias a él. Todas las tradiciones, y luego se va extendiendo por todo lo que es los territorios que se van conquistando en Andalucía,
es gracias a Fernando III. O sea, cuando tú vas a la Catedral de Sevilla, ¿no? Y la gente va a ver los restos de Colón, ¿no? Que se dicen que hay unos partes. Y digo, bueno, es que sin este señor no hay Colón. No hay Colón. No hay Colón, no estamos ni tú y yo. Ujú. Punto. Entonces, pero también, esa es una muestra de cómo se va tergiversando y manipulando la historia, ¿vale? Por este señor Blas Infante, que crea esa bandera, que es la bandera de los Omeya, que ya me dirás tú qué tiene que, bueno, en fin, No, sí, lo puedes contar, porque qué es que tiene que ver con esto, o sea, no, o sea, para mí deberían ser los estandartes de Castilla, lo de Andalucía. efectivamente. ¿Qué hizo Blas Infante? ¿De dónde venía? Bueno, bueno, pues un señor y supongo que era muy querido en su casa. ¿Por qué no quieres contarlo? No, yo no tengo filtro de nada, pero a ver, yo creo que es parte de esos personajes en la historia que se han fabricado, Es que ese es el se han punto. endiosado y se ha creado como esta figura tan patriótica de Andalucía y pues no, es un señor que estaba profundamente ideologizado, o sea, no creo. Yo no sé en qué momento. Eso a mí me molesta mucho, ¿no? Cuando ya llega la democracia, ¿no? A España, la transición, ¿no? Y se empieza a configurar el Estado en autonomías y tal. Cómo el pasotismo, ¿no? Bueno, vamos a coger estos elementos sin tener realmente, sin coger un libro de historia, ¿Pero es básicamente. pasotismo o es intencionalidad? También, las dos cosas, porque el español, al final, mira, los españoles somos muy interesantes porque generalmente asumimos muy poco nuestra responsabilidad. Nos quejamos todos del gobierno, yo soy el primero, o nos quejamos de lo que está pasando aquí y tal, pero al final del día hacemos poco o casi nada, ¿no? Y, y cuando ya esto se escapa, pues seguimos sin asumir nuestra responsabilidad, entonces, es una teoría de la conspiración, poderes ocultos, no sé qué, y ahí empieza toda la fábula y con la construcción enorme de teorías que además son súper divertidas y Ujú. súper interesantes. Yo hace unos días subí un vídeo contando un poco, porque hablo a veces también ¿sabes? En mis redes de Ujú. religión y tal, contando sobre Sodoma y Gomorra, ¿no? El simbolismo que está en Sodoma y Gomorra, ¿no? Y entonces una persona me pone un comentario y me dice, bueno, es que claro, ahora el gobierno de Israel va a organizar el orgullo, que lo organizan siempre, cerca del Mar Muerto, donde estaba Sodoma y Gomorra, por el satanismo y no sé qué. Entonces, bueno, pues porque hay teorías hay miles de teorías, ¿no? Y entonces yo le respondo a esta persona que es un seguidor mío y que, bueno, pues le digo, mira, no, vamos a ver. A ver, en primer lugar, no sabemos si Sodoma y Gomorra, que está descrito en el Génesis, existió, ¿vale? Bueno, unos arqueólogos que han encontrado unas cosas que podría ser de una ciudad de aquella época tal, ¿vale? Ujú. Pero ese sitio que estos arqueólogos han encontrado está en el reino de Jordania, no en Israel. Entonces, a ver si lo desvinculamos un poco, Ujú. porque cuando tú lees el Génesis, esa parte de Sodoma y Gomorra, que es muy interesante, pues claro, Lot y su familia se asientan allí porque era un territorio fértil. O sea, Sodoma y Gomorra representan dos ciudades que eran fértiles, eran ricas, ¿no? Ujú. Ujú. Mira, antes mencionabas a Fernando III, un personaje infravalorado en nuestra historia. Y yo tenía aquí justo una pregunta apuntada y es Mm. cómo, o sea, España está llena, la historia de España está llena de personajes Maravillosos. increíbles. O sea, fíjate, ya podemos ensalzar más o menos su figura, pero que su historia da para películas. Pero hay, bueno, cientos de personas que su vida en sí es una película y es una cosa que me da igual si te sientes más orgulloso o menos, ¿no? Pero, claro, y en España no tenemos la memoria colectiva, ¿eh? No quiero decir Sí. que no hay, pero no hay películas épicas de Blas de Lezo, de No. Pizarro. No hay de ningún. Y De de los reyes mujeres. católicos hay, y bueno, y depende de cómo la veas, te cuentan una No, cosa y u de otra. mujeres. Y de mujeres. Las mujeres castellanas, sobre todo, impresionantes. ¿Por qué no hay una película de Blanca Castilla? Ahora tiene una estación de autobuses. Blanca de Castilla. Y la señora Clara Campoamor, que me parece estupenda, pues es que Blanca Castilla, Cuéntame un poco de Blanca Castilla. es que fue regente de Francia, hija de Alfonso VIII.
madre de un santo, San Luis de Francia, primo hermano de Fernando III. Otro santo, una mujer que se va a otro reino, su marido muere, asume la regencia, se enfrenta a los nobles para conservar el trono a su hijo, además es piadosa, gestiona todo el reino de Francia. Nadie sabe. Tú preguntas a alguien en la calle, ¿qué en Blanca Castilla? Ah, creo que es una calle. Y por eso te digo, o sea, es como la señora, ¿cómo se llama? Almudena Grandes, que me parece estupenda también. Pero, claro, es que se rescatan figuras, cuando tenemos figuras femeninas en la historia de España, las hijas de Alfonso VIII, espectaculares todas. Porque siempre nos dicen, Isabel la Católica, o Juana I, ¿no? O todas estas, ¿no? Pero es que hay formidables. O Santa Teresa de Jesús, independientemente del tema religioso. Era una mujer impresionante. Ujú. O la, ¿cómo se llama esto? La princesa de Éboli. Se enfrentaba hasta el mismo Felipe II. Ujú. Eso te iba a O sea, decir. O sea, tenemos unas mujeres que son más feministas que todo el feminismo que existió en la historia en este país. sí, sí, fueron revolucionarias en una época donde, bueno, ser mujer era poco más que ser tratada como un perro en muchas ocasiones, y eran personas con mucho poder, mucha influencia. Y efectivamente... Poder, no influencia. Ellas gobernaban. Ujú. Ellas gobernaban. Y es lo mismo que... Y yo, por ejemplo, hay una figura que es contemporánea, ¿no? Que es de ahora, y que yo rescato mucho, que es la figura de la duquesa de Alba, que está muy vinculada a las cosas del glamour y todo esto. Pero esta señora, si tú lees su historia, es que era una mujer valiente, revolucionaria. Estamos hablando de dónde ella provenía Ujú. y la carga histórica que tiene su casa. Ujú. Y suena una noble que estaba forrada y que vivía del cuento. Para mí esa mujer es un reflejo del feminismo español del siglo XX, mucho más que otras señoras. ¿Por qué? Hombre, ella, hay que tener en cuenta que cuando tú vienes de ese tipo de estamentos, de la nobleza y tal, no eres tan libre como la gente piensa. Y sobre todo del peso de la casa de ella, ¿no? Y ella es una mujer que finalmente apuesta por hacer su vida, ¿ah? Y sobre todo de una manera que ella decide en libertad, y sobre todo da un ejemplo a las mujeres de su época, siendo independiente, decidiendo, mostrándose alegre, bailando y tal. Pues la gente ve el tema folclórico, pero hay todo, era una mujer extremadamente preparada, era extremadamente preparada. A mí siempre me dio la impresión, claro, murió ya hace 10 años o sí, no sé. La recuerdo de pequeño, pues Sí, la siempre imagen que salía. tenemos todos. Y yo siempre he pensado de la duquesa de Alba concretamente que era una tía libre. Y digo, Hacía lo que le daba la gana. y lo último fue su último matrimonio, encontrar Sí. sus hijos, que se casó con este hombre. Y digo, joder, hace exactamente lo que le da la gana, y importándole lo más mínimo. Yo me acuerdo que cuando estaba ya hecha polvo, que se maquillaba, salía con su marido por la calle, y le digo, es que le da igual. Le da igual, le da igual. Y entonces estoy seguro que es una mujer que de alguna manera pues fue un ejemplo, o sea, fue un testimonio para otras mujeres. Pero también son de esas mujeres que tenemos la particularidad en este país o de ocultarlas porque no son ideológicamente lo que nosotros creemos que deberían ser, o creemos que son tal, o simplemente pues buscamos otros personajes. No sé, está como está la pasionaria, que seguramente tú le preguntas a un chaval en el cole y vas a ver. Ujú. Esta señora era tremenda. O sea, es que era hasta mala madre. O sea, esto está documentado, no lo digo yo. Ujú. Que luego ya se arrepiente, antes de morir, confesándose. Que esto también está documentado, no lo invento yo. Y es un estandarte Bueno, de claro, la o sea, izquierda seguramente revolucionaria. cuando la gente escuche esto me van a querer quemar por la calle, Ujú. ¿vale? Entonces, por eso te digo, no. Yo siempre soy un grande, o sea, España es muy diversa, ¿no? Hay distintos pueblos, ¿no? Pero la mujer castellana, yo siempre he pensado que está... tenemos un ejemplo, es espectacular esa mujer castellana. Ujú. Y por eso lo quería poner también en mi libro de las leyendas de Castilla, porque son valientes, Ujú. extremadamente valientes, ¿eh? Ujú. En el libro has dicho que hay historias que te inventas tú, pero basado en la época. Hay algunas leyendas que son estas muy antiguas que yo he adaptado, pero gran parte del libro son cosas que yo de creación propia, de creación propia. Como
Tiempo atrás una persona me estaba hablando en Burgos, ¿no? Estábamos hablando del Cid, ¿no? Y yo le decía, mira, pues el Cid me parece estupendo. ¿Mm? Me parece estupendo, pero es que detrás del Cid está Doña Jimena. Doña Jimena era una noble de alto rango. Y Doña Jimena no era una señora que se quedaba en el castillo tejiendo mientras su marido se iba a las campañas. Ella estaba en las campañas. Ella estaba con las huestes. Lo incómodo que es esto, Ujú. ¿vale? Es decir, yo siempre he sostenido que no hay el Cid sin Doña Jimena. Luego el Cid muere y ella se queda como gobernadora plenipotenciaria de Valencia. La primera mujer. No un cargo decorativo. Ella mandaba, era la señora. Y el ejemplo de lo que estamos hablando es que yo es la primera vez que la escucho. Entonces, yo siempre digo, es más Doña Jimena que el Cid Campeador. Ujú. Cuéntame alguna historia de estas de tu libro, aparte de la de Doña Jimena que has contado. Alguna que puedas... Bueno, pues hay una leyenda que me inspiró un amigo, que es un monje, del Valle de los Caídos. Y me inspiró bueno, este es un amigo que yo tengo, una persona que tengo amistad. Y bueno, pues estando ahí en el Valle de los Caídos, me surgió la idea de hacer una leyenda referenciada a uno de esos ángeles custodios que están ahí, que son como tan severos y tan, que por cierto están en muy mal estado, pero bueno, Está hecho polvo el valle, ¿eh? está hecho polvo. Yo fui hace poquito después del COVID, cuando ya no dejaron salir, y que por cierto recomiendo a todo el mundo que vaya a ver esa pasada, porque es una pasada. Mm. Y me dio una sensación de decir, tío, Está abandonado. está... Pues bueno, sobre todo la parte de fuera, los jardines que tiene y demás, lo veía y digo, macho, ¿cómo puede ser posible que esto esté como está cuando es el monumento más bestia? Uno de los más bestias del mundo, probablemente. Yo tampoco es que haya viajado tantísimo, pero yo he alucinado con Pero eso. es que date cuenta que la gente dice, no, es que es un monumento fascista. Bueno, no. No, porque es que Franco era fascista. No. Franco era nacional católico, que es otra cosa. No era fascista. Donde partimos de la base de esto. Entonces, mira, Napoleón fue un señor bastante desagradable para Europa y para muchos países. Y provocó estragos en todos los sitios. No es un señor que la gente en Europa le tenga mucha devoción, especialmente en España y en otros sitios, ¿vale? Pero él está en des Invalides, en París, en una tumba que la gente y los estudiantes visitan. Porque si tú no sabes que este señor existió y que fue y que hizo todas esas tropelías que hizo, ¿cómo vas a conocer tu historia? Es como en España los grandes destructores del patrimonio han sido los franceses y la República y las milicias republicanas. Tú te vas a tu tierra o en Sevilla y tal. Claro, yo siempre cuando voy a alguna iglesia y entonces porque claro, si hay una bala franquista, aquí cayó una bala franquista y fue de este fusil y fue esta persona y era hijo de tal, o sea, en todos los detalles. Ahora, cuando se incendió en la guerra civil. Esto es un ejercicio que tienen que hacer todos. Cuando vais a un sitio y sale en lo que es la explicación del sitio, se incendió en la guerra civil, significa que lo quemaron milicias posiblemente republicanas. No, porque estos incendios con generación espontánea, pues no. Esto estaba provocado. Entonces hay que buscar mucho, ¿eh? Porque está bastante capada la información. Y hay fotos, porque hoy en día existen fotos, porque no estamos hablando del siglo XVI. Entonces, claro, o sea, Málaga fue arrasada. Entonces, si tú vas a un sitio, en una iglesia, en Málaga te dicen, no, incendio en la guerra civil. Mire, pues no. Es que estaba justo buscando, aquí creo que aquí lo tengo, vale. Hace poquito, estaba por aquí, hace poquito estuve en Melilla. No. Y en Melilla hay un monumento, es que estoy intentando ver dónde era exactamente, el Alminar de Melilla, ¿vale? Que es creo que, si no, quizás me estoy equivocando, pero bueno, era un sitio donde el ejército de Franco, una vez al vencer ahí, hizo una estatua, ¿no?
y puso, pues es que es un soldado, es que no me acuerdo exactamente. Mira que estuve hace poquito, ahí me van a matar ahí mis amigos de Melilla. Y tú veías el monumento, que tiene que ser de los pocos que quedan de la memoria la memoria histórica. Estuve aquí comentando en el podcast que tú lo conoces con Rubén, 100. Estuvimos hablando de todo esto, es tremendo, ¿no? Rubén es un crack. Es una persona que, bueno, y con 22 años, ¿eh? O sea, miedo me da que cómo va a estar este No, chavalito. yo le dije a Rubén, porque también estuve con él, le dije, tú me das la esperanza de que la juventud, de que hay esperanza de la juventud. Sí, de que hay esperanza, ¿no? Es un tío. Y tú veías el monumento, macho, y le habían arrancado el yugo, las flechas, le habían arrancado, y estaba la sombra. Y decías, y esto sigue así, que esto fue, te estoy hablando de enero cuando fui, y digo, ¿qué? O sea, quiero decir, igual que, por ejemplo, en Tenerife, al final de la Rambla, que era la Rambla General Franco, antes de que le cambiaran el nombre por esta misma razón, al final, entre la Rambla y el Paseo, sí, hay una estatua en homenaje a Franco, que es una estatua que es increíble, la verdad que es una estatua que es un ángel así grande, y Franco está arriba, o no se parece a Franco, pero simboliza a Franco, con una espada tremenda, así apoyado, ¿no? Mirando al mar. La estatua es increíble. Y está, o sea, tú la ves y dices tú, pero... Será muy difícil removerla. O sea, claro, no la han querido quitar porque... Pero está como descuidada, y quiero decir, ¿por qué? Para que se caiga sola. Mi teoría es que lo que quieren hacer con el valle es que se caiga a trozos, básicamente, sin ellos destruirlo. Es que, quiero decir, si hubiera... para que veáis que es lo que no es estar ideologizado, que es... Joder, a mí es que yo no quiero que quiten nada de lo que ha podido pasar en mi historia. Es decir, si hubiera ganado el bando republicano y estuviera... ¿Por qué hay que cargárselo? ¿Por qué No, claro. ¿Por qué hay que...? Si tú borras la memoria de Franco porque lo consideras que ha sido un terror para este país, ¿vale? ¿Cómo vas a saber que fue un terror para este país, para las nuevas generaciones? Entonces, si hay cosas, dice, bueno, pues este señor, durante este régimen se cometieron todas estas atrocidades y la gente puede entender, ¿sabes? Si tú borras la memoria, básicamente, de lo que pasó en esas épocas, porque claro, ahora ya son muy pocos los abuelos que quedan que vivieron esa época, que eran un poco los que te iban diciendo, oye, pues mira, lo que están contando esto no era así. No era así. Y yo, por ejemplo, conozco, bueno, pues yo soy más mayor que tú, pero yo conozco abuelos, me acuerdo que cuando tenía 20 y tantos años, y en Cataluña que decían, que hablaban, no, que se prohibía hablar catalán y todo esto, no sé cuánto, y me acuerdo que en un pueblo me decía, a mí no me prohibía hablar nada de nadie. Tenías que ver cómo llegaba Franco a Barcelona, cada vez que iba por allá. No, claro. No, claro. Entonces luego tú te encuentras a buscar, lees el bando cuando llegó, no me acuerdo cómo se llama el general este que llegó, Yagüe fue, ¿no? El que llegó a Barcelona, no me acuerdo cuál. Bueno, pues el bando era respetar la lengua. Entonces, bueno, seguramente, claro, estamos hablando de un conflicto, estamos hablando de un régimen autoritario, evidentemente hay abusos, ¿no? Y por supuesto hay gente que se toma las cosas por supuesto, pero sí que eso también hay que contarlo, si es que no hay ningún problema. Claro, es que hay que contarlo porque han pasado cosas, por eso te digo, que han pasado cosas y han pasado cosas muy malas y todo se tiene que saber, porque también hay que hablar del terror rojo. Y hay que hablar de Paracuellos, de toda la gente que está allí. Hay que hablar de todas esas personas. Ahora en Alicante, la iglesia de Santa María, la Basílica de Santa María, que es la más antigua de Alicante, pues hay una exposición sobre unos mártires cristianos, unos mártires que fueron, cristianos, que fueron básicamente ajusticiados por ser católicos. Y pues los han hecho venerables, ¿no? El paso, uno de los pasos dentro de la canonización. Y bueno, pues están ahí, o sea, bueno, poco, ¿no? Pero está muy escondido, ¿no? Porque tienes que ir a esa iglesia a verlo, ¿no? Porque está ahí este pequeño homenaje a esta gente, ¿no? Pero esto pasó también, como pasaron otras cosas, ¿no? Sí, totalmente. Igual que ahora, joder, a mí me parece tan ridículo todo lo que se está montando de nuevo, porque esto creo que se pone, bueno, por supuesto cada 12 de octubre, ¿no? Pero cada 2x3 aparecen todas estas historias ridículas de la conquista de Hispanoamérica, ¿no? De que si les hemos robado el oro, tal, no sé cuánto. Yo siempre digo,
hablamos del oro que se le ha robado y demás. Y los españoles nunca hemos pensado en el oro que gastó la República, que le dio a Rusia a cambio de que le diera... No, porque eso es progre. ¿Sabríais cuánto dinero tendríamos en España si ese oro no hubiera salido? Sí, pero a ver, el tema... Y eso no se habla. El tema de la conquista... No, si no, de la República todo es La República ideal, no se dice parece nada. que era todo el mundo iba con rosas por la calle y todo el mundo sonreía y era todo fantástico. ¿Ah? Es como, pero nadie te dice que en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, ¿ah? Pues era una checa y se torturaba a las personas. ¿Mm? ¿Me lo estoy inventando yo? No, está documentado. Nadie lo dice, no hay una placa. Ahora bien, ¿hubiese ido Franco una tarde a tomarse un café? Bueno, lo cerrarían y sería totalmente pues otro edificio, porque pues, tú, este hombre tan malvado, este fascista y tal. Solo comentaba con Rubén aquí el hecho de, joder, es tremendo que a pesar de que el bando nacional fuera el que ganara la guerra, joder, no han sabido, o sea, les han vencido en el relato. Totalmente. Y sorprende, ¿no? Rubén me decía, me dice, es que los que ganaron la guerra realmente, los vencedores de todo aquello, no de la guerra, sino los vencedores de todo esto es el régimen del 78, y dices, ellos fueron los que ganaron de verdad, Claro. y los que escribieron la historia de lo que ocurrió. Efectivamente. Y estaba súper acertado, ¿no? Pero es curioso cómo es que, joder, lo ganaron en todos los ámbitos. Porque la izquierda es muy buena en el marketing. Yo creo que son los campeones del marketing en todo, en el relato, en manipular la historia, en crearla de nueva. Y al final la gente, claro, ellos han ganado totalmente el relato. Y al final el régimen del 78 con la forma de ser nuestra, ¿no? Decir, bueno, pues para que se quede todo tranquilo, bueno, pues sí, este señor Largo Caballero, que era un señor fantástico, ¿no? Una maravilla de señor, ¿ah? Pues bueno, que era todo lo contrario, o Lluís Companys, era una cosa fantástica este hombre, vamos, tendría que ir a los altares y ponerlo en una iglesia, bueno, pues vale, seguir contando todas estas historias, porque bueno, lo importante es que... Sí, no, que haya un clima... armonía. Por eso, por ejemplo, yo, llevándolo al día de hoy, ¿no? Digo, ¿por qué nadie está hablando de Sabino Arana? Nadie. ¿Por qué nadie cuenta lo que escribía una persona que era profundamente racista? Claro. O sea, que literalmente nos llamaba que éramos seres inferiores. Bueno, y buena parte de la burguesía catalana también lo hacía. Y bueno, ya ni te quiero contar luego cosas como que ahora que es progre, ¿no? El PNV, ¿no? Que su lema de partido es Dios y leyes viejas. Claro. Ese es el lema del PNV. Es lo más... bueno, Sí, es que no te puedo ni catalogar, es lo más casposo, antiguo. Y esta gente es lo nuevo progres. bueno, Progres, yo creo que el PNV realmente es un partido súper interesante porque saben jugar bien las cartas con todo, se aprovechan del sistema del régimen del 78 y por supuesto, por eso el régimen del 78 a mí no me gusta evidentemente, creo que ha sido la gran mentira que nos han vendido los españoles. Y yo creo que ahora vamos a tener un problema con el régimen del 78 que es peor que estos partidos independentistas o lo que sea, que es mucho peor. Porque con el régimen del 78 un partido minoritario de 4 tíos puede determinar la política total de un país. Si el partido andalusí en las elecciones que viene consigue escaños, que es posible que lo haga porque hay una población muy importante, pues yo digo que es el principio de muchos cambios. Es cuestión de tiempo. Y va muy rápido. Sí, hombre. Antes hablaba de Melilla. En Melilla, en Ceuta, ya hay partidos pro-marroquíes, partidos islamistas. Sí. Y en España, bueno, ya lo estamos viendo efectivamente con el partido andalusí. Lo veía el otro día, era tremendo, ¿eh? El presidente de este partido, subido en la Torre del Oro. ¿Cómo se llama esto? Sí, para el llamado a la oración. Estaba en la Torre del Oro y que tú lo ves y parece un sevillano. Y estaba llamando a la oración y joder, hay gente que le va a votar. Y en Cataluña también es cuestión de tiempo que aparezcan partidos islamistas. Pero ahí son mayorías chiíes. Y los marroquíes son suníes. Sí, bueno, a lo que me refiero son partidos basados en la religión. Sí, pero nosotros aquí tenemos un añadido. Y es porque aquí la gente, por ejemplo, la imagen del rey de Marruecos, ¿no? La gente lo ve como un señor, bueno, pues de una vida disipada o piensa que no es muy brillante, lo que sea. Y dicen, ¿por qué los marroquíes lo quieren mucho, no? Si este señor tal cual, ¿no? Uh-huh. Es que el rey de Marruecos
no es solamente rey de Marruecos, es descendiente directo del profeta Mohammed. Él tiene un título que es comendador, creo que es comendador de los fieles o algo así. O sea, no es cualquiera dentro del Islam. Y eso es mucho poder. Porque no solamente es una figura política, es una figura espiritual. Y aquí la gente la gente no lo sabe. Y eso, para mí, eso es mucho más importante que el control de todos los poderes o todos los ejércitos o lo que tú quieras de Marruecos. Eso es mucho más importante. Claro, porque no lo ven como un líder político, sino como un líder espiritual. Y entonces no importa tanto lo que haga a nivel político porque es la guía que yo tengo independientemente de lo que haga. Date cuenta que las dos ramas más importantes del Islam, que son los chiíes y los suníes, los chiíes son básicamente los que vienen en Irán y todos estos, los pakistaníes y tal, y los suníes es básicamente eso, ¿no? Cuando muere el profeta Mohammed, ¿quién iba a ser el que iba a asumir el liderazgo del Islam? ¿Los descendientes del profeta Mohammed o lo que eligiera la comunidad? Uh-huh. Y todavía están enfrentados estos, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, no es una figura, no es baladí que este señor tenga ese título, no, para nada. Uh-huh. Nos olvidamos de una cosa fundamental. Sí, sí, porque además imposibilita prácticamente que haya un cambio de gobierno allí, cambio de estructura de gobierno, de monarquía prácticamente absolutista que puede haber allí, ¿no? Yo creo que los occidentales tenemos una cosa, yo he vivido muchos años, como sabes, en Medio Oriente y en Asia, en China y tal, yo creo que tenemos los occidentales, somos muy arrogantes en primer lugar, y tratamos de exportar lo que nosotros entendemos que son nuestras reglas del juego, ¿vale?, para vivir en sociedad, a otros países. Y no se puede. Porque son culturas distintas, formas de entender la vida distinta y tal. Entonces, tú no puedes... En Medio Oriente, si hoy en día tú tienes el reino de Jordania, una democracia absoluta de tal, no sé qué, la gobiernan los hermanos musulmanes. Lo vimos en Egipto, cuando derrocaron al señor Mubarak, que de hecho cuando pasó yo estaba ahí en el Cairo por trabajo y tal, no sé qué, vinieron los hermanos musulmanes. ¿Vale? Tú ahí no puedes poner, o en Saudi, tú ahí no puedes poner una democracia con 70 partidos, o sea, no puedes, porque no se puede. Y esto es una cosa que la tenemos que entender. Pues tenemos esa idea de tratar de exportar lo que nosotros entendemos que son las reglas del juego de un mundo civilizado. Y no. Uh-huh. Uh-huh. Lo mencionas, ¿no? Has viajado muchísimo. Sí. Estudiado muchísimo. No. ¿No? Me gustaría... Hombre, esto quiero decir, estudiado, entiéndeme. Lo que sabes no te viene de curiosidad. Claro, pues eso, al final yo eso también lo considero investigar, estudiar. No, sí, haber estudiado, pero es que al final cuando vas leyendo siempre quieres saber más, ¿no? Quieres saber más. Es como adictivo. Eso te iba a decir. Entonces, en ese proceso que llevas tantos años, ¿qué anécdotas no sabías que la mayoría de la gente no sepa que te haya dejado boquiabierto? A ver, a mí evidentemente me gusta mucho la historia y cuando voy a un sitio me gusta saber y tal, no sé cuánto, pero realmente yo creo que la historia realmente se construye con los relatos que tú obtienes de la gente, no de allí, ¿no? Uh-huh. Y me pasó una vez una anécdota, bueno, en Tokio tengo un amigo arquitecto japonés, Toshiaki, si lo veis, fue uno de los arquitectos del Palau Sant Jordi en Barcelona, bueno, en fin, y estábamos en Tokio, en ese tiempo por trabajo ya estaba, y pasamos fuera del Palacio Imperial, ¿no? Entonces yo le dije, oye, el tema de la Segunda Guerra Mundial, claro, cuando gana, se establece tal, claro, el imperio no cae el emperador, ¿vale? Y entonces él me contaba la anécdota, él es una persona más mayor, que tiene 80 y tantos años. Entonces él me contaba, mira, cuando pasó esto, claro, escuchamos el pueblo japonés, que es una familia, ellos se consideran una familia, escucharon por primera vez en la radio al emperador hablar, ¿vale? El emperador es una divinidad. Y el emperador decía que no era una divinidad. Entonces yo dije, vaya, qué interesante, ¿no? Que es lo que estudiamos nosotros en el libro de Teta. Y me dice, a los japoneses nos entró por aquí y nos salió por aquí. Claro, les dio igual, para ellos sí que lo era. Pues este señor siguió como emperador hasta que murió. Y luego vino tal, no sé. Uh-huh. Tremendo, ¿eh? Increíble, claro, porque es la tradición. Y claro, los americanos trataron de hacer un cambio allí, pero claro, es que es una cosa muy, muy arraigada. Uh-huh.
Ujú. Es como en China, que es un país que yo he vivido y que le tengo mucho cariño. Pues en China, claro, la gente dice, sí, la democracia, vamos a ver, era un imperio. Y luego ha pasado a otro tipo de imperio. Ya está. Rusia también. No podemos exportar nuestros sistemas allí donde queremos porque no. Ujú. Porque, porque son Sí, 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 son contextos totalmente diferentes, que muchas veces no somos conscientes de lo que realmente piensan. Y yo cuando estuve en Vietnam en su momento, también tuve una reflexión de decir, tío, esto es imposible de cambiar. O sea, de cambiar me refiero, y entenderme cambiar, ¿eh? Intentar adaptarlo a lo que nosotros intentamos. ¿Sí? occidentalizarlo. O sea, Pero para ¿por qué empezar, tenemos que...? por qué hay que occidentalizarlo? Claro, Efectivamente, ¿no? Pero claro, tú decías, yo veía, por ejemplo, las banderas comunistas por ahí, por Vietnam y tal. Yo también me intenté... junto a una Cuando, tienda de Cartier. correcto, sí, 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 decía. Digo, es que claro, esto es algo cultural suyo que no tiene por qué ser de por sí malo, ¿no? Pero que es cierto que en Occidente, y estoy súper de acuerdo en lo que has dicho, de que somos, no sé qué palabra has utilizado, Arrogantes. arrogantes, ¿no? Sí, condescendientes de lo nuestro es lo mejor, lo nuestro... Oye, que para ti, por supuesto, será lo mejor, ¿no? Pero no tiene por qué realmente serlo así. Claro, efectivamente. Entonces, ¿y qué pasa en Medio Oriente? En Medio Oriente tenemos Israel, que es una democracia como lo que nosotros Ujú. entendemos, ¿no? Entonces luego te dice la gente, porque claro, luego ahora con el conflicto mucha gente dice, bueno, por los cristianos allí, no sé qué, es que, o sea, en Israel, dentro del Knesset, que es el parlamento, pues hay partidos palestinos que son elegidos y votados. Ujú. O sea, es un parlamento plural. Cosa que en otro lado no pasa. Cosa que en otro lado no pasa. Yo tengo amigos israelíes que no pueden ir a los sitios controlados por la autoridad palestina. Los otros sí pueden. Entonces, claro, yo siempre digo, hay que ver las cosas con una perspectiva muy clara, muy amplia. Y también digo, no puedo yo tener una opinión muy definida sobre Medio Oriente, porque Medio Oriente siempre ha sido, durante 2000 años o 3000 años, un sitio complicado, siempre. Ujú. Siempre ha sido complicado. Entonces, es que lo tenemos en la historia, no es que esto haya pasado ayer, ¿vale? ¿Tú crees que esa tolerancia de Occidente a aceptar, a integrar otro tipo de culturas em, Es un error, es lo que acaba provocando es un es... error, es un error. Porque si yo voy a Corea, yo quiero conocer la cultura de Corea, saber cómo son los coreanos, yo no los tengo por qué transformar a la mía, ¿no? Y yo tampoco quiero que haya una sociedad que seamos todos, a ver la palabra igual, en el sentido que no conservemos nuestra individualidad. Y yo creo que lo que vivimos hoy en día en Occidente, digamos Europa y el mundo occidental, Estados Unidos y tal, que se ha hecho con esta teoría, esta ideología woke, por supuesto aupada por la izquierda, es borrar nuestra identidad, ¿vale? No, es que no pasa nada que haya una persona que yo sea tan moreno y tú no lo seas, y que tú seas de una parte de España y yo sea de otra parte de España, y que yo tenga una lengua autonómica y tú no la tengas. Eso es riqueza. O sea, ¿por qué tenemos que ser todos exactamente iguales? ¿Y por qué tenemos y que tú me digas, no, yo soy muy, estoy en una cofradía y yo soy muy religioso con el tema de mi virgen de no sé qué? Me parece estupendo. Ujú. ¿Pero por qué tenemos que borrarlo todo? Siempre he pensado y me ha parecido muy curioso de que yo creo que, y hablando de españoles, ¿no? Pero creo que en general en el mundo occidental no se plantea llegar a un sitio a vivir de otra cultura diferente, háblese de Medio Oriente, háblese de Asia en general, y que tú llegues y ni siquiera te plantees que tu entorno, el entorno donde vives, Es la cultura, distinto. cambie por ti. Claro. Pero sí que luego lo ves aquí en Occidente y dices, tío, aquí hay gente dispuesta a manifestarse, a inmolarse, a, a cualquier tipo de cosa para defender los... es que no quiero llamarlo derechos, ¿no? Pero para Una intentar... ideología totalitaria. Tío, y me alucina. O sea, es decir, aquí llega cualquiera y te encuentras de repente que hay un colectivo que su misión principal en la vida es defender que esa persona tenga... Digo, es algo muy de aquí, ¿eh? Es que el tema ese es el problema. Vivimos en una sociedad de colectivos, ¿vale? Entonces se supone que si nosotros somos hombres libres, en una sociedad libre, no necesitamos colectivos.
y la izquierda es muy hábil porque utiliza los colectivos, el colectivo de lo que sea, ¿no? Los De victimiza. los cromos del coyote, ¿vale? Sí, pues correcto. crea el colectivo y pasa a ser súper importante y tal. Lo que hemos vivido estos últimos tiempos, estos últimos meses, con el tema de la gente de Venezuela. O sea, nosotros españoles le decimos a los venezolanos que han sufrido un régimen demoníaco por un mandril, le decimos lo que tienen que hacer y lo que ellos tienen que decidir de su país. Su país. Ellos han vivido, tienen familias, se han tenido que refugiar en otros países y tal. Y con los iraníes también. Yo conozco muchos iraníes. Yo conozco, de hecho ayer cené con un iraní que es activista LGTB o LGTBI plus y todo esto de Irán, que tuvo que escapar de Irán por la noche, porque estuvo en la cárcel y le hicieron, como comprenderás, de todo, ¿ah? Por su condición sexual. Entonces, y los otros luego, cuando ha pasado todo este tema de los ataques de Estados Unidos y Israel a Irán, nosotros le decimos a los iraníes, oye, no, es que tú, yo te digo, yo te explico, yo que soy arrogante occidental, te digo lo que es mejor para ti. Yo que no he vivido ninguna de este tipo de cosas. ¿Mm? Sí, sí. Son como los famosos españoles que no han salido literalmente del país y que están explicando a los cubanos lo que es el buen comunismo. Sí, Y claro. es alucinante. O sea, el nivel de arrogancia que tenemos, si lo empiezas a analizar desde el punto de vista que tú estás diciendo, efectivamente, macho, somos muy arrogantes Muy en arrogante. general. O el tema de la flotilla Gaza. ¿Ah? O sea, cualquier persona sabe que tenga una cultura de velero, que tú la tendrás porque vives en la costa y yo también, bueno, pues sabes que ahí no puedes transportar muchas cosas, ¿vale? Pues, la primera gran cruzada que hicieron allí para break the blockage con esta historia, con la Greta estatal. Evidentemente no llevaban nada, pero luego eso pasó a ser poco relevante. Llevamos ayuda, todo el mensaje, porque yo lo seguí, todo el mensaje, llevamos ayuda. Sí, sí. No llevaron nada. Y ahora han ido otras y era todo de fiesta. Y Pero si la primera parada que hicieron la hicieron en Ibiza. Joder. sí, Si claro. es que es para volverse loco. Y luego el Estado de Israel, que es muy listo, claro, quienes abordaron los barcos siempre eran soldados mujeres. Claro, porque luego me ha tocado no sé qué, o sea, porque saben que construyen de todo y luego aquí, pues El mensaje cala. el mensaje cala. Yo te voy a contar una anécdota, pero no puedo decir dónde estaba. Yo estaba en una base en Israel y estaba a 50 metros de la valla que separa a Gaza. Y entonces es como una colina que tú ves Gaza porque es un strip, ¿no? Y ves el mar. Bueno, pues y en ese momento que yo estaba allí, pues me escribe un amigo que es un muy buen amigo mío, no voy a decir su nombre, que es de un partido de izquierda, muy izquierda, y me dice, Mario, tío, sigues allí, tío, esto está fatal, porque hay unos vídeos de unos niños con el frío y la nieve allí en Gaza, y tremendo lo que está pasando allí, ¿no? Entonces yo le dije, mira, le respondo porque estaba con el WhatsApp, pero yo no podía hacer fotos ahí. Le dije, mira, eh, te voy a hacer un selfie, solamente quiero que veas cómo voy vestido. Y luego te explico. Entonces yo iba, de hecho, con esta camiseta y con pantalones cortos. Le dije, mira, estoy a 50 metros de la valla, veo Gaza. Además sentía el suelo cómo se movía por las bombas. Porque había alto el fuego, pero había francotiradores del otro lado. Le dije, aquí no ha nevado nunca. No hay nieve. No hay nieve. Estamos en diciembre y yo voy con pantalones cortos. Ese es un vídeo que está fabricado, ¿vale? O sea, no estoy justificando una cosa o la otra, está fabricado, tío, porque esto te lo van a tumbar. O sea, esto no es así. ¿Ah? Y claro, y estábamos allí porque, claro, había alto al fuego, pero no había alto al fuego, porque habían francotiradores y tal. Y entonces yo estaba en esa parte y en un momento que estábamos ahí, solamente para verlo, no, evidentemente yo no podía hacer ni grabar ni nada, ¿no? Pues en un momento vienen y nos dicen, nos tenemos que ir porque hay unos nuevos francotiradores y nos podían alcanzar. Y tuvimos que salir velozmente de allí, salir de un poco de claro, porque el francotirador está, no sé. ¿Qué se siente cuando estás en esa situación, macho? Es que como yo vivo en Medio Oriente, estoy un poco acostumbrado Vale. a este tipo de cosas, pero porque yo, como comentaba hace un momento, yo viví cuando derrocaron a Mr. Mubarak, ¿no? Yo estaba allí por trabajo también.
y no pude salir del país porque el aeropuerto... Además, mi hotel estaba en Tahrir Square, que es donde estaban todo el mundo, ¿no? Y, y es una anécdota que yo siempre cuento a algunos amigos porque ese tiempo estaban las Blackberries. Entonces yo me voy al balcón de mi habitación y hago una foto, ¿no? Que todavía la tengo. Y la publico en ese tiempo en Facebook. Y ahí luego cortan las... ¿no? Entonces me llaman de recepción y me dicen, Mr. Mario, ¿está haciendo fotos usted en un hotel grande? Digo, sí, digo, por favor, tiene que salir del balcón y tal. Queremos que todos los huéspedes estén en lo que era un lobby muy grande del hotel. Y me sentí un poco como Titanic porque se escuchaban los disparos de la calle y pusieron un chico con piano, ¿vale? Y no sabíamos qué iba a pasar porque estaban derrocando a este hombre, ya se habían pasado personal del ejército que estaba en las calles a los manifestantes y tal. Y bueno, pues abrieron el bar. Y había un irlandés allí y entonces yo le digo al irlandés, mira, vámonos al bar gratis, porque claro, imagínate, no podíamos salir, la gente tenía que ir a los aeropuertos, bueno, todo cerrado, ¿no? Y entonces le dije, mira, nos abrieron el bar y alguna gente desquiciada tratando, bueno, dije, mira, nos vamos al bar y le digo al chico, ¿cuál es el mejor vino que tienes aquí? Y entonces nos trae un vino, que tenían buen vino porque era un buen hotel. Y dije, bueno, nos bebemos este vino porque luego si acabamos, por lo menos acabamos bien, con glamour, con vino decente. Y ya está. Y ahí estuvimos, yo estuve encerrado en ese hotel 3 días, hasta que finalmente se pudo abrir y pude llegar al aeropuerto, me llevaron al aeropuerto y pude volar a Estambul. Es que cuando ves ese tipo de cosas te cambia la perspectiva totalmente y relativizas mucho más las cosas. Total, claro, es que ahí es un poco saber que no puedes controlar lo que va a pasar y no sabías, la gente estaba muy enfurecida con este señor, entonces, y este irlandés que todavía tengo amistad con él, y es que nos vamos a beber esta botella, pero total, es que pues se está hundiendo esto, ¿qué Que a hago? lo mejor no salgo de aquí. Desesperarme de que si las turbas vienen y luego ocupan el hotel, ¿me desespero o simplemente, bueno, pues ya cuando vengan, pues ya llevo varias copitas de este vino tan bueno que a lo mejor no me lo voy a poder permitir en ninguna ocasión normal? Sí, total. No, fue muy divertido. Buen plan de cierre de vida, irte con un irlandés a un bar, ¿eh? Bueno, ir al bar del hotel, que era muy bueno, era un buen hotel, nos pagaba un buen hotel la empresa y bueno, pues ahí disfrutando un poco de... Sí, entonces yo, el Medio Oriente, los fusiles y todo este tipo de cosas no los tengo un poco asumidos. Ahora mismo, o sea, claro, has visto, eso es un ejemplo de cómo cambia el régimen de un país de la noche a la mañana. Ahora mismo, si tú analizas Europa, ¿qué le depara ya no a nuestro país, sino a esta comunidad política que es Europa de aquí a 20, 30 años? Yo creo que en menos tiempo tendremos guerras civiles. Yo creo que va por eso, ¿no? Y el componente hoy en día, el que la guerra civil no va a ser no estoy hablando de España, no va a ser entre una forma de entender la vida de izquierdas o de derechas, sino que tenemos un componente totalitario de una religión. Y eso le añade una complejidad mucho mayor. Porque aquí, es lo que te decía, romantizamos mucho el Islam y romantizamos mucho muchas cosas y las desconocemos totalmente. ¿Crees inevitable un conflicto? Sí, por ejemplo, mira, el otro día veía las estadísticas que en Barcelona el 52% de los nacimientos, si no me equivoco, eran de mujeres de origen pakistaní. No pasa nada. Sí, pero son chiíes. Los chiíes es la rama del Islam de Irán. Los que se salen a golpear, ¿sabes?, por las calles, porque lo hacen básicamente es una forma, una tradición para recordar el sufrimiento de Hussein, ¿no? Que fue fue asesinado por otros, ¿no? Entonces no tenemos un poco claro esa perspectiva y yo creo que vamos a ir a enfrentamientos. Además la gente se está radicalizando cada vez más. Voy a aprovechar y voy a leer una cosa que puse en mi libro. Dentro de mi libro, La gran estafa del poder, hablo de los que son para mí los 7 grandes problemas de España. Y uno de ellos es la inmigración, ¿no? Y justo esto que estás comentando lo tengo actualizado al año 2024. Cito. Pongamos en contexto. En 2024, 1 de cada 4 nacimientos en España fue de madre extranjera.
Uno de cada 4 nacimientos en España en general. Exactamente el 25,6%. 81.339 personas de un total de 318.005. Según el INE, datos oficiales. Esto significa que casi una cuarta parte de los niños que nacen en este país no tienen madre española. ¿Qué nos dice esto? Que nuestra natalidad está tan baja como el peso... Si bajamos al detalle, el contraste es aún más evidente. El 38,5% de los nacidos en España en 2024 tienen alguno de sus progenitores nacido fuera de España. ¿Vale? No significa de una persona que haya venido aquí, como es el primer caso que he puesto, ya sea nació aquí y tuvo el hijo, sino que directamente es de fuera. Pero es que si bajas a Barcelona, Cataluña, más del 50% de los nacimientos ya corresponden a madres o padres no nacidos en España. En Girona, la cifra roza el 58%. Ah, Girona, sí. Y en Barcelona el 52,8%. Claro, esto al final... Es que, mira, es lo que hablamos de ser arrogantes. Yo creo que evidentemente en España, en Europa, tenemos un problema de natalidad importante y tal, ¿no? mayor problema de España para mí es ese. Sí. Pero España, a diferencia de otros países de Europa, tiene una gran ventaja. Nosotros tenemos todo el mundo hispanoamericano. ¿Ah? Que nosotros somos tan arrogantes que señalamos y los tratamos mal. Porque tú me puedes decir, es que yo soy muy diferente a un peruano. No. Tienes la misma cultura, la misma religión, la misma concepción de la vida y del universo. Exactamente la misma. ¿Ah? Un niño peruano, por muy físicamente distinto a cómo eres tú, pues ese niño que viene de un padre peruano, nace aquí, va a ser tan español como tú, o más. No hay ninguna diferencia. Voy a decir una cosa, a ver qué opinas. Dime. Y aquí a lo mejor abro un melón y me van a criticar bastante, pero es una cosa que he sostenido yo siempre, ¿vale? Yo vivo en Canarias 3 años. Y yo me atrevo a decir que... Y me voy a ir fuera de los canarios, ¿eh? Porque los canarios ni te cuento. Pero un andaluz tiene más que ver con un venezolano que un vasco con ese mismo andaluz. Totalmente de acuerdo. Un gallego con uno de Murcia, sí, obviamente somos españoles, pero de verdad, el murciano tiene más que ver con gente de Hispanoamérica que con gente del norte. O sea, hay mucha más diferencia cultural, en muchos casos, que dentro del propio país. Bueno, porque se ha querido un poco quitar esa hispanidad de todos esos sitios, de estos sitios que tú mencionas de España, del norte, pero son también muy hispanos. Por supuesto, no digo yo que no, no digo yo que no, pero digo que joder, que no estamos tan lejos de Hispanoamérica. Obviamente pasa mucho tiempo... Porque tú te vas a una taberna ahí en el País Vasco y luego cuando se ponen contentos, se ponen a cantar rancheras. ¿Sí o no? Sí. O sea, hay cosas que no se pueden evitar, claro. Ya, entonces, esto no viene de... Sí. De Durango, ¿sabes? Por ir acabando, Mario, quiero preguntarte una cosa. Dime. Que siempre comento con mis amigos y a mí me encanta hablar de ello, ¿no? Y escuchar qué piensa la gente. Y mis amigos siempre hablamos de, oye, si pudiéramos viajar a cualquier momento histórico, el que quieras, y verlo como en tercera persona, no intervenir, ¿cuál elegirías? Solo puede ser uno, ¿eh? Sí, Lepanto. La batalla de Lepanto. Verla desde arriba, ¿no? Una pasada, ¿eh? Una pasada. Yo fíjate que yo con guerra nunca lo había pensado. Yo siempre, o sea, mi punto de vista siempre ha sido ver la época de Jesús, si pudiera, 100%, y si no, a mí me hubiera gustado ver la boda de los Reyes Católicos, por ejemplo. Verla, cómo fue la llegada, todo eso. Pero una batalla, la verdad es que tenía que ser impresionante. Sí, y es una batalla que se conoce poco. Yo, como viví en Estambul, pues allí no hablan mucho de Lepanto, normal, lógicamente. Normal, lógico. No hablan mucho de Lepanto, pero claro, pues es una batalla muy importante y marcó el destino de Europa. Y ahí por eso mira, Lepanto se financia. Castilla financió todas las guerras. Fíjate. Entonces, claro, somos súper desagradecidos con Castilla. No, que Cataluña, vamos a ver, Cataluña en Barcelona no tenía ni puerto. No me lo estoy inventando yo, los batech, ¿sabes? Los que construían las iglesias. O sea, no había puerto. ¿Vale? Pues luego, o sea, no eran sitios. El poder estaba allí. Castilla. Y mira que yo mis abuelos son de origen gallego, pero la idea siempre ha sido un poco... A mí me fascina Castilla porque
Es como, mira, viniendo aquí me paran dos señores. Ahora me para mucha gente, me paran dos señores, los dos de México. Me siguen de México. Y este que te contaba que viene a la feria de San Isidro por los y luego otro me decía, sí, 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 porque tal, no sé qué, son tan hispanistas. ¿Ah? Entonces, ese señor es culturalmente igual que yo. Muy Ninguna poca diferencia. diferencia, ¿no? No, nada. Ujú. Que el acento. Que si yo me voy allí, en 2 semanas lo hago. Más o menos. ¿Ah? Sí, somos desagradecidos con nuestros hermanos hispanoamericanos y yo creo que la gran estrategia ha sido dividirnos con el indigenismo, la leyenda negra. Una prueba de que la leyenda negra es absurda es la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque el duque de Ahumada, que funda la Guardia Civil, es descendiente directo de Montezuma. El fundador de la Guardia Civil es descendiente. Directo de Montezuma. La Guardia Civil, ¿ah? No la patrulla de, de no sé qué. La Guardia Civil. Tremendo. El mejor cuerpo de España. Desde luego, la UCO es la que... O sea, la oposición en este país es la UCO y 4 periodistas, así que imagínate. Sí, el honor es su divisa. Mario, las preguntas Dime, de cierre. dime. ¿Por quién vas a votar? No puedo decirlo. No, pues. No suelo meterme en ese jardín. Voy a empezar a hacerlo con los políticos. Pero con los políticos, teniendo en cuenta... Bueno, en fin. Tengo una idea para empezar a apretarles porque creo que me están empezando a echar la bronca a mis seguidores diciendo que hago aquí masajes. Masajes, yo. Pero bueno, ya te contaré lo que O sea, tengo pensado. que seas más, Que sea más agudo. más... No quieren que sea agudo porque quieren que sea más puñetero. Ah, vale. Yo sé por dónde van. Quieren que... Les pongas lógicamente, incómodos. sí, la rabia que siente el pueblo, pues que al final vean esa presión que tristemente no tienen con el 99,99% de periodistas de este país. Sí. Entonces me lo piden. Pero bueno, con Mario obviamente pues no lo voy a hacer, no hay necesidad Puedes de... hacerlo, no pasa nada. Un libro que todo el mundo debería leer, Mario. La Biblia. ¿Sabes quién me lo dijo también? ¿Quién? Jano García. Me dijo, de verdad, léetela. Y la tengo en casa. No me la he leído, la verdad. Y la tengo en casa pendiente a... Y de la Biblia, el Pentateuco, El Pentateuco. que es el Antiguo Testamento, ¿no? En lo Vale. que se basa la Torá. Dime un ejemplo de un buen político o un mal político. Un buen político, Complicado ese. Todo el mundo lo pasa mal con esa pregunta, Mario. pero actual. Actual. Bueno, en general me da igual. Si no, es actual, lo mejor. que tú me digas. En general. Siendo historiador me vale cualquier No, político. no. Buen político actual, ¿no? Sí, podría decir un buen político actual. A ver, no porque yo coincida en todas sus políticas, ¿vale? Pero su valentía y su entereza es Cayetano Álvarez de Toledo. Vale. ¿Y un mal Sin político? duda. Esa lo tiene más fácil, joder. Yo la pregunta diría no un mal político, un político perverso, una persona llena de maldad. Me vale. Rodríguez Zapatero. Causante de muchas cosas que estamos viendo hoy, ¿eh? No lo sé, pues creo que es una persona, creo que tiene ese perfil, es un tío muy interesante, muy inteligente porque es una persona que tú ves, es afable, es un señor que tú te bebes una copa, es agradable, Sí, sí, sí. tiene una sonrisa. Igual que Pedro Sánchez, por cierto. De verdad, es una persona en el trato... No es que lo conozca, pero todo el mundo me dice que es de trato cercano. Sí, pero tú ves por las cámaras a Zapatero y empatizas con él. Sánchez no. Ya. Tal. Pero claro, eso lo hace una persona tremendamente peligrosa. Ujú, totalmente. ¿Vale? ¿Eres propietario o vives de alquiler? Vivo de alquiler. ¿Crees en Dios? Claro. Si dejaras tu profesión mañana, Mm. ¿a qué te gustaría dedicarte? Mi profesión, bueno, pues lo que hago ahora es escribir un poco y vivir con mis perros, como mi ley. Pero no. Que lo dice, ¿no? Sí, sí, Y sí. se va sí. a retirar al campo, Sí, sí, con, al sus campo perros, con sus perros. A ver si... que los está clonando, dicen ahora. Sí, sí, ahora lo estoy leyendo, ¿eh? Está obsesionado con los perros. Bien, sí. Está obsesionado con los perros, con Israel, con un montón de cosas y tal. Es tan histriónico este hombre, es muy divertido. Ujú. ¿Dónde te puede encontrar la audiencia? En mis redes, por la calle, en cualquier sitio. La gente es muy amable, la verdad.
tengo experiencias, a ver, el 98% de las experiencias que tengo en la calle son positivas, alguna tal, pero en general son positivas. La gente... Y mira que yo, mis redes, básicamente yo hablo de historia y religión y yo doy mi opinión. Evidentemente, yo nunca insulto a nadie, pero queda claro que yo apoyo al Estado de Israel y que yo soy sionista. ¿Vale? Lo tengo claro y doy mi opinión en muchas otras cosas. Y la gente, la verdad, lo valora. Yo no sé si esas personas pensarán como yo, pero lo que me he dado cuenta es que en el último tiempo la gente valora a aquellas personas que dicen lo que piensan, sea lo que sea, su perspectiva o no la tengan perspectiva. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo respeto muchísimo a Roberto Vaquero por una sencilla razón. Y es que, a pesar de que estoy en desacuerdo con todo, yo creo que con todo, con casi todo, al menos, tío, es un tío que me dice, soy comunista. Y si pudiera, no digo que lo diga, pero si pudiera te quitaba el podcast. O sea, me da cierto respeto el hecho que vayas de cara y digas las cosas. Roberto, yo lo conozco, sabes muy bien, y yo creo que sí, es un hombre, yo siempre he dicho es un buen hombre, la verdad. A mí me merece todo mi respeto. Tengo la pregunta del anterior entrevistado aquí. Dime. No tengo el papelito, que normalmente te digo que lo leas, pero lo tengo aquí. Me viene al pelo porque además, yo no sé si es porque el tío supo que venía un historiador o que iba a venir un historiador, pero me dijo, ¿qué personaje histórico? De hecho, se parece mucho a la que hizo Rubén. ¿Qué personaje histórico rescatarías? Y lo traerías a día de hoy, adaptada a lo que es. ¿Con qué objetivo? No sé, influencia quizá, poder... Vale, pues claro, Ortega y Gasset. Ortega y Gasset. El hombre masa. Porque ahora vivimos en el hombre masa. Totalmente. De que rescatar y decir, bueno, pues la televisión. Señores, pues yo escribí esto del hombre masa y bueno, pues a ver si reflexionáis. Mira, esto fue hace mucho tiempo, pero creo que se está aplicando. Pues Mario, te voy a pedir ahora después que hagas un pronóstico para el año 2026. Piénsatelo muy bien. ¿2026? Este año, algo que va a ocurrir en 2026, porque ya tengo, y ya lo anunciaré, ya sé que voy a hacer, a todos los entrevistados les pido un pronóstico para 2026 en secreto, por eso te digo que me lo guardes, porque voy a explicarlos de una manera concreta y puedes acertar o puedes... ¿El pronóstico en qué sentido? ¿De cualquier cosa? De cualquier cosa, ¿vale? Ahora te la pediré. Y por último, tu libro, Mario. Sí, aquí está. Leyendas de Castilla. ¿Dónde lo pueden encontrar? Pues en Amazon, en El Corte Inglés, en la Casa del Libro, en FNAC y en librerías pequeñas y tal. ¿Vas a hacer alguna presentación o algo así? Sí, haré presentaciones. ¿Lo sabes? Pues ahora las estoy organizando. O sea, claro, porque esto está ha salido ahora un poco del horno. Pero sí, haré presentaciones porque me lo están pidiendo, la verdad. Me lo están pidiendo y sí, tengo muchas ganas. Genera una buena audiencia, una buena comunidad, la verdad. De hecho, te diré que me habían pedido varias veces que vinieras al podcast. Ah, sí, muchas gracias. Sí. Así que... Será un libro controvertido, ¿eh? Sí. Claro, porque si no eres controvertido es muy aburrido la vida. Yo creo que si no ofendes a nadie cuando escribes... Si es cuando tú piensas, ofendes siempre. Pero tienes que aprender a vivir con ello. Siempre habrá alguien que se va a sentir ofendido. Pero tú no puedes limitar tu libertad por pensar que otro se va a ofender. 100%. Efectivamente. 100%. Si no, el mundo no avanzaría. Claro, tú puedes decir, que seguramente lo pensarás, el comunismo es una enfermedad. No en esas palabras. Y habrá alguna persona comunista que se pueda ofender. Pero eso no te puede limitar tu libertad a decirlo y que haya otra persona que escuche y diga, a lo mejor sí este señor tiene razón, o no. Totalmente. Mario Pazo, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que sea un super ventas tu libro y, por favor, sigue haciendo esas píldoras culturales en tus redes sociales que son una maravilla. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo domingo.